Bueno, en este video veremos un breve repaso sobre la historia de la radiación X. Primero debemos de entender que en 1895, el 8 de noviembre de 1895, un científico llamado Wilhelm Conrad Röntgen en Alemania estuvo experimentando con un tubo al vacío, que es el que tenemos aquí en la imagen de la derecha. Este tubo al vacío lo conectaba a una corriente eléctrica y producía una energía. Entonces, él al momento de experimentar con este tubo durante varios días, tenía cerca de su área de trabajo unas monedas por encima de una película fotográfica, porque además le gustaba la fotografía. Entonces, había unos objetos sobre una película que estaba cubierta. Y posteriormente, cuando él se dio cuenta, bueno, reveló la película y se dio cuenta que se veían las siluetas de las monedas y todos los objetos que se encontraban sobre esa superficie. Y también se dio cuenta que al acercarse o al acercarle una placa de fósforo al tubo, emitía cierta fluorescencia. Entonces, él encontró que había un tipo de energía que él no podía observar, pero que producía algunos efectos, llámese en la fluorescencia o llámese las imágenes plasmadas en la película fotográfica. Entonces él al no poder describir este fenómeno lo llamó radiación X. La X viene de la variable, por ejemplo, en matemáticas, cuando despejamos la X que no conocemos, el valor de la X. Entonces de ahí viene ese nombre de la radiación X, porque él desconoce qué es lo que está pasando, pero sabe que encontró algo y sabe que esa energía que no puede ver puede producir ciertos efectos. Entonces aquí tenemos un esquema donde se ejemplifica lo que hacía Röntgen en aquel entonces. En la parte de la izquierda vemos un generador eléctrico, en la parte de en medio está el tubo y luego vemos una mano que puede ser la mano de él o la mano de otra persona y hasta el lado derecho una placa que semeja que al colocar la mano entre el tubo y la placa se forma una imagen que puede ser la silueta o aparenta ser la silueta de su esqueleto. Estuvo experimentando, como les mencionaba, y pues Ana Berta Röntgen, su esposa, como buena esposa, se prestó para los experimentos de su esposo Röntgen. Y pues él le dijo a ella, pues coloca tu mano aquí en esta placa y yo voy a secarte el tubo y lo voy a activar durante 15 minutos. Entonces durante 15 minutos estuve emitiendo radiación y para poder observar la imagen que tenemos a la derecha, que es como la primera radiografía, por decir así, que se conoce, donde podemos observar las falanges de Berta y también la silueta que parece ser su anillo. Posteriormente, pues en 28 de diciembre de 1895, Röntgen publicó en la revista local, sus hallazgos y su descubrimiento y hasta el 5 de enero de 1896 se publicaron esos descubrimientos en un periódico de Alemania, que esto le ayudó a la difusión de sus hallazgos y obviamente ayudó a que muchos científicos les llamara la atención y querían ver cuál era el descubrimiento que hizo Röntgen. Y no es hasta el 23 de enero de ese mismo año, de 1896, donde toda la comunidad científica alemana se reunió para observar la demostración de Röntgen. Aquí tenemos la imagen donde Röntgen está haciendo una demostración con la mano de unos espectadores y pues posteriormente esa película la revelaba y puede observar la imagen del esqueleto de la mano de esta persona. Y pues obviamente muchos médicos vieron esto como una posible solución, digamos, una herramienta más para su diagnóstico y pues obviamente también para los odontólogos les llamó la atención porque pues también podían trabajar con ella. Entonces en 1896 un odontólogo llamado Otto Walkhoff se toma una radiografía dental a sí mismo. Aquí en la imagen de la derecha vemos también las primeras radiografías dentales que hizo este doctor y pues podemos observar la silueta de lo que parecen ser molares inferiores, unos premolares y lo que él hizo fue recortar una placa fotográfica, envolverla en papel negro y engomarlo
la colocó adentro de su boca y le pedía a su asistente que le dejara activado este tubo durante 25 minutos para poder obtener estas imágenes o estas radiografías que, si se dan cuenta, pues no tienen mucha definición, no tienen mucha calidad, y pues el tiempo de exposición fue demasiado. 25 minutos estar expuesto a la radiación es bastante tiempo. Otro de los doctores que utilizaron que fueron pioneros del uso de las radiografías dentales, el doctor Edmund Kells, que él fue el que le dio el primer uso práctico de las radiografías en odontología con un paciente, con una persona viva. Antes habían hecho experimentos en cráneos, pero Edmund Kells fue el primero que utilizó su técnica, la radiación X, para uso dental. Y pues en aquel entonces no se conocían los efectos secundarios de la radiación, los efectos adversos de la radiación X, y el doctor Kells colocaba su mano para sostener la película dentro de la boca de sus pacientes, y él era el que se radiaba junto con sus pacientes, pero pues obviamente la sobreexposición a esta radiación le causó el desarrollo de numerosas lesiones tumorales en sus manos y en sus brazos, y a raíz de eso pues también se empezó a buscar una manera de protegernos contra la radiación X, porque empezaron a ver estos efectos adversos. Y en cuanto a las películas para los rayos X, desde 1896 hasta 1913, las radiografías dentales eran placas fotográficas cortadas y envueltas a mano en papel negro y en caucho. Pero no es hasta 1913 que Kodak fue la que fabricó la primera película intraoral preempacada. Obviamente los odontólogos les llamó muchísimo la atención y dijeron, wow, ya podemos empezar a tomar radiografías. Y no es hasta 1920 que ya se produce a gran escala las primeras películas intraorales. Y en cuanto a las técnicas radiográficas dentales, pues en 1896 el doctor Edmund Kells, que fue, les digo, los primeros que empezaron a practicar con las radiografías, él introdujo la técnica de paralelismo, que hasta la fecha se sigue utilizando. En 1904 el doctor Western Price introduce la técnica de bisectriz de ángulo, que es una también de las técnicas que más se utilizan en el área dental. En 1925, Howard Riley Draper es el que introdujo la técnica de aleta de mordida, que es un complemento a las técnicas tanto de bisectriz como de paralelismo, y no es hasta 1933 que Hisatogu Numata introduce la técnica radiográfica panorámica. Pero la diferencia, si ustedes conocen la técnica radiográfica panorámica o si se han tomado esta radiografía, saben que la película se encuentra por afuera de la cara del paciente o afuera de la cabeza del paciente. Es un tipo de película o de toma extraoral. El caso de Numata, las primeras radiografías panorámicas que él tomaba eran intraorales. Él se colocaba un pedazo de película alargado, cubriendo toda la arcada creo que era la cara superior, y pues él se tomaba la radiografía de panorámica intraoral, cosa que pues con el tiempo se fue perfeccionando la técnica y pues ahora es una radiografía extraoral. Y pues con eso terminamos. La historia de la radiación X era algo muy breve, pero eran puntos importantes que debemos de conocer porque nos interesa a nosotros como odontólogos.